Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. El día de hoy, marzo 20 del 2020, debido a la situación que está viviendo el mundo por el COVID-19 y debido a las recomendaciones que han salido, nuestro gobierno de México también ha recomendado que quedemos en casa, así como nuestras autoridades de la Iglesia de Dios, séptimo día. Es por eso que se ha decidido que los cultos de viernes sean pospuestos y la Iglesia de Dios en Providencia ha decidido que el tema aún así sea llevado hasta ustedes por este medio. Es por eso que el día de hoy continuaré el tema en el que nos quedamos la semana pasada para la recepción de sábado, en donde veíamos que Moisés tuvo 3 ciclos de 40 años cada uno. Ya habíamos visto que tuvo un ciclo de 40 años como príncipe de Egipto, un ciclo de 40 años en Madián, en donde no sabemos qué fue todo lo que pasó. Y el día de hoy vamos a empezar con ese ciclo de 40 años para el regreso de Moisés a Egipto. El día de hoy empezaremos con el tema viendo cómo es que Moisés es llamado. Retomando donde nos quedamos la semana pasada, dice Éxodo 2, versículo 23 al 25. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y reconociólos Dios. Aquí recordemos que Moisés estaba exiliado en Madián, y ya llevaba ahí 40 años. Éxodo 3, versículo 1. Y aconteció que Moisés, apacentando las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Esteban nos describe este acontecimiento de la siguiente manera. Hechos 7, versículo 30. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sina, en fuego de llama de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y llegándose para considerar, fue hecha a él voz del Señor. Si observamos el mapa de Madián, veremos que el recorrido de Moisés hasta el Sinaí era largo, aproximadamente unos 230 kilómetros. La palabra de Dios no describe con qué frecuencia hacía este recorrido, pero como veremos más adelante, no será la única vez que Moisés visite este lugar. También vemos en ambos textos que quien le aparece en la zarza es un ángel, y la voz que escucha es la de Dios. Hechos 7:32 continúa: yo soy el Dios de tus padres, y el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar, y le dijo el Señor: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Esteban continúa su discurso haciendo referencia a la salida de Israel. No menciona las instrucciones para el regreso de Moisés a Egipto, ni da detalle de los acontecimientos para la salida del pueblo hacia el desierto. Es Moisés quien describe lo sucedido ese día en el monte Sinaí al ver la zarza de la siguiente manera.
Éxodo 3, versículo 4. Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y enviarte he a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Notemos que hasta este momento debió de existir una distancia entre Moisés y la zarza, ya que primero, Dios le dice que no se aproxime. Segundo, debe quitarse el calzado. Tercero, Dios dice a Moisés la razón por la cual es llamado. Y cuarto, Dios le dice que se acerque. Podríamos pensar que Moisés se acerca a la zarza después de quitarse los zapatos. Y cabe mencionar que lo primero que le dice a Dios es una excusa. En este diálogo entre Dios y Moisés, Moisés se excusa 5 veces. Primera excusa. Éxodo 3:10 dice: ven por tanto ahora y enviarte he a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Lo primero que vemos en Moisés es una desconfianza en sí mismo, tratando de decir que él no podrá hacer frente al Faraón y sacar al pueblo de Israel. Y veremos que la respuesta de Dios no es hacer que Moisés se sienta seguro por sí mismo, sino que Moisés se sienta seguro porque Dios estará con él. Éxodo 3, versículo 12, y él respondió: ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. La segunda excusa. Éxodo 3:13. Y dijo Moisés a Dios: he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Moisés expone otra cuestión: ¿con qué nombre se referirá a él cuando se presente a los hebreos? Éxodo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Jehová no solo se identifica, sino que también le da instrucciones a Moisés. Éxodo 3, versículo 16 dice: ve y junta a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: de cierto os he visitado y visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé
que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Empero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando os partiereis no salgáis vacíos, sino que demanda cada mujer a su vecina y a su huéspeda vaso de plata, vaso de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. La tercera excusa. Después de recibir estas instrucciones, pareciera que Moisés cuestiona dichos acontecimientos, ya que no solo Faraón los dejaría ir, sino que también saldrían con la riqueza de los egipcios. Por lo que Moisés expone esta excusa. Éxodo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió y dijo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Por lo que Dios le da 3 señales para que los hebreos vean milagros y le crean a Moisés. Éxodo 4, versículo 2 dice: Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y tornóse una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y tomóla, y tornóse vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y díjole más Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y como la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primer señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río, y derramarálas en tierra, y volversean aquellas aguas que tomarás del río, y volverán sangre en la tierra. Aquí podemos analizar las señales sobre las cuales se le dio potestad a Moisés, y algunos estudios hacen énfasis. Primero, está un instrumento sencillo, una vara, que se transforma en algo temible, una serpiente, y aún así, su verdadero estado será la sencillez. Podríamos decir que esta figura es el mismo Moisés, el cual sería un instrumento de Dios, temible para los egipcios. En segundo lugar, vemos cómo algo sana pasa a un estado de enfermedad y vuelve a tener salud. Es como si anunciara que la salud que los hebreos tenían y perdieron, ya que cayeron en esclavitud, sería restituida al salir de Egipto. La tercera señal parece describir un hecho que no tendrá vuelta atrás, como una señal para los egipcios y los hebreos en las que aquello que es bueno y abundante, al caer en el juicio de Dios, puede perderse, así como le sucedió a los egipcios y a los hebreos, pues recordemos que una generación fue rebelde y pereció en el desierto. Si esto lo aplicamos a nuestras vidas y no hay un cambio después de las primeras señales, entonces podemos caer en el juicio de Dios, de donde no hay vuelta atrás. Cuarta excusa. Cada vez que Moisés exponía un problema, Dios le daba una solución, por lo que Moisés emana a lo que hasta hoy es un tema de discusión, su hablar. La tradición es creer que Moisés era tartamudo, pero esto se contraponía a lo mencionado por Esteban en Hechos 7:22, cuando dice que Moisés era poderoso en sus dichos. Si tomamos en cuenta lo que Dios le dice al profeta Ezequiel en Ezequiel 3, versículo 4, díjome luego: hijo del hombre, ve
y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de profundo hablar, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. Dios le dice a Ezequiel que si le enviare a pueblos donde hablen otra lengua, aún así haría que le entiendan. Algunos estudios indican que después de 40 años exiliado, tal vez Moisés no recordaba cómo hablar con fluidez la lengua de los egipcios, o tal vez se había vuelto el hombre manso que necesitaba a Dios y no confiaba en sí mismo para hablar ante una audiencia, ya que, como veremos a continuación, Moisés menciona que sus palabras no son como lo solían ser. Éxodo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ah, Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Por lo que no podemos definir si Moisés era tartamudo o había olvidado hablar en la lengua de los egipcios o simplemente ya no confiaba en sí mismo. Lo que sí podemos ver es que ante un nuevo problema, Dios pone otra solución. Y Jehová respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. A lo que Moisés da su quinta excusa. 4 excusas, Dios les da solución. No se enojó. Por el contrario, le dijo a Moisés que confiara. Le dijo el nombre de quién lo enviaría y haría prodigios para sacar a su pueblo de Egipto. Le dio potestad de hacer señales. Le dijo que él sería su voz y aún así Moisés se vuelve a excusar. Éxodo 4, versículo 13, y él le dijo: Ah, Señor, envía por la mano del que has de enviar. Los versículos que estoy tomando son de la Reina Valera antigua, la versión 1909. Quiero que veamos lo que dicen otras versiones. Versión Dios habla hoy. Moisés insistió: Ah, Señor, por favor, envía a alguna otra persona. La Nueva Versión Internacional. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. La Nueva Traducción Viviente. Pero Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Y la Reina Valera, versión 2015, dice: y él le dijo: Señor, por favor, envía a otra persona. Ante esta excusa, vemos que Dios se enoja y dispone al que será portavoz de Moisés. Éxodo 4:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él hablará? Y aunque he aquí, y aún aquí que él te saldrá a recibir, y en viéndote se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás esta vara en tu mano, con la cual harás señales. Por último, vemos que Dios le da una señal más. Su hermano Aarón saldrá a recibir a Moisés. En ese encuentro le dirá todo lo acontecido. Aarón será el portavoz y Moisés será el que lo dirija. Después del episodio de la zarza en el Sinaí, Moisés vuelve a Madián, en donde comenta a su parentela que iría a Egipto a ver a sus hermanos. Nótese que Moisés no comenta lo sucedido en el monte de Dios. También en Madián, Dios le da instrucciones. Éxodo 4, del versículo 18 al 23, dice:
Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, díjole: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y púsolos sobre un asno, y volvióse a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés: cuando hubieres vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo, empero endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Después de que Dios da estas instrucciones, Moisés y su familia salen de Madián. Éxodo 4:24. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Entonces Séphora cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Esposo de sangre a causa de la circuncisión, ella dijo. Es difícil entender lo sucedido en esta posada. No se describe cómo fue que Jehová quiere matar a Moisés. Tampoco se describe el por qué no estaba circuncidado Gersón. Lo que sí menciona la Biblia es que después de que Séphora circuncida a su hijo, Dios dejó a Moisés seguir su camino. Se cree que es aquí donde se separan Moisés y su familia. La palabra no define el momento en que se da esta separación. Simplemente, su esposa e hijos no vuelven a ser mencionados hasta que se reúnen en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel ya salió de Egipto y está acampando. Esto es en Éxodo capítulo 18, versículo 5. Después vemos que Jehová cumple una de las señales que le dijo a Moisés. Su hermano saldría a buscarlo y es el mismo Dios quien lo envía. Éxodo 4, versículo 27 dice: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y encontrólo en el monte de Dios y besóle. Como vemos, es en el monte Sinaí donde se encuentran Aarón y Moisés. Moisés sigue las instrucciones de Dios. Le anuncia lo sucedido a Aarón y juntan a los ancianos de Israel, como se lo pidió en Éxodo 3, versículo 16, y Dios hizo que se cumpliera todo lo que le dijo a Moisés. Él pondría voz para que Moisés fuera escuchado y los hijos de Israel le creyeran. Pues la Escritura dice, Éxodo 4, versículo 28 al 31, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, inclináronse y adoraron. Éxodo 5. El capítulo 5 del Éxodo nos dice que Moisés y Aarón siguieron las instrucciones de Dios y se presentaron ante el faraón. Versículo 1. Después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ante esta petición, el faraón hace más difíciles las labores de los israelitas, por lo que no podían terminar sus labores diarias, por lo que los capataces de los hijos de Israel se presentan ante el faraón para quejarse del cargo de labores, y ante la queja de los capataces, el faraón responde.
Éxodo 5, versículo 17. Y respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y sacrifiquemos a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de dar la tarea del ladrillo. Los capataces, al verse afligidos, le dicen a Moisés y a Aarón que es su culpa y que Jehová juzgue sobre ellos, ya que habían hecho que los hebreos fueran despreciables ante los ojos del faraón. Éxodo 5:22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú tampoco has librado a tu pueblo. Ante estas palabras de Moisés, Jehová reafirma su pacto. Éxodo 6, del versículo 1 al 8 dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y díjole: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, y la tierra en que fueron extranjeros, en la cual ellos peregrinaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y heme acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo Jehová, y yo os sacaré debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera, versículo 9, habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre, por lo que Dios vuelve a enviar a Moisés y a Aarón ante el faraón. Éxodo 7, versículo 7 dice: y era Moisés de edad de 80 años, y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Pero en esta ocasión, Dios les dice que si Faraón pide hacer milagro, Aarón echará al suelo su vara para que se convierta en una serpiente. Llegó el momento que Dios había dicho a Moisés, en que sacaría a Israel de Egipto con grandes milagros, por lo que mandó primero 9 plagas que azoten a Egipto, y con ello se endureciera el corazón de Faraón. La primera plaga fue de sangre, la segunda plaga fue de ranas, la tercera de piojos, la cuarta plaga de moscas, la quinta plaga la peste en el ganado, la sexta plaga las úlceras, la séptima plaga del granizo, la octava la plaga de las langostas, la novena plaga de las tinieblas. Hasta este momento hubo diálogos entre Moisés y el faraón, pero después de la novena plaga, Éxodo 10, versículo 28, dice: y díjole Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Hasta aquí veremos el día de hoy, mis hermanos. El próximo viernes, en la recepción del sábado, veremos cómo es esta última plaga, cómo Dios prepara a su pueblo para que esta plaga no caiga sobre ellos. Va a ser una señal perpetua que deberán de hacer año con año.
Vamos a ver cómo es que el pueblo de Israel es librado y cómo es que despoja a Egipto y sale hacia el desierto como Dios le prometió a Moisés. Por mi parte, mis hermanos, es todo. Dios les bendiga y paz a vosotros.